debatiendo desde el Senado, de hecho, a propósito de la ley que promovió aquí nuestro colega, el senador Juan Manuel Galán, la ley animalista, la ley en la que declaramos a los animales seres sintientes y reglamentamos y de hecho creamos sanciones para quienes abusen y maltraten de ellos. Y ya en esa ley, esta iniciativa, digamos, de prohibir de facto toda actividad que a los ojos de algunos puede implicar actividades de maltrato animal, la habíamos discutido y había sido negada en la plenaria del Senado. De hecho, no habíamos logrado llegar a un consenso allí. Y el debate siempre es el mismo, es entre dos visiones, digamos, y dos tradiciones culturales distintas, ¿cierto? Unas con profundo arraigo regional, como el coleo, el rejoneo, las corridas de toros, las novilladas, etcétera, que sin duda tienen un arraigo regional y cultural muy importante en algunas regiones de Colombia, para quienes el desarrollo de esas actividades no implica maltrato animal, y de hecho la ley vigente las exceptúa de las actividades que se consideran maltrato animal. Y otra visión que considera que pues todas las tradiciones culturales evolucionan. Por alguna razón no tenemos hoy circo romano, pues, donde mandemos cristianos a los leones. Eso en su época pues también era considerado una tradición cultural. Y que propone que demos un paso, digamos, hacia adelante y prohibamos de facto este tipo de tradiciones. Yo quisiera volver a sustentar hoy, a propósito de este proyecto de ley, la misma iniciativa que en su momento propuse cuando se discutió este tema, pero se decidió no incorporarlo allí, cuando se discutió este tema en la ley animalista, la ley que ya aprobamos en el Senado de la República. Y mi posición es que tratemos de avanzar en un camino intermedio, un camino que reconozca y respete las tradiciones culturales de las regiones, pero que nos permita avanzar en una especie de línea de política pública. Yo sí creo que como línea de política pública está bien que avancemos en definir a qué le dedicamos bienes y recursos públicos y a qué no. Ciertamente va a haber siempre muchas prioridades. La proposición entonces que estamos radicando, señor presidente, y al autor y al ponente, a todos los colegas, tiene por objeto limitar, prohibir la utilización de bienes y recursos públicos, es decir, quien quiera con recursos privados promover el coleo, el rejoneo, el novilleo, etcétera, lo podrá hacer sin ningún problema, hace parte de su órbita privada, ciertamente la Constitución no lo prohíbe, tampoco la ley animalista prohibió este tipo de actividades, se respeta, digamos, que permanezca la tradición cultural. Lo que sí se pide, y yo creo que es una discusión válida, es que en medio de la multitud de prioridades para uso de recursos públicos, aquí tenemos grandes déficits en atención infantil, en educación, en salud, en vías, en protección ambiental. Si uno ordenara las prioridades de inversión pública colombianas, seguramente la inversión en actividades de tradición cultural, pero que pueden implicar algún nivel de maltrato animal, pues pueden quedar en el puesto 5021. De manera que lo que proponemos aquí con esta discusión es solo dar un paso adelante, que se respete la tradición, que se mantenga, que se respete el derecho de los ciudadanos como sujetos privados de invertir sus propios recursos en realizarlas, pero que sí limitemos la utilización de bienes y recursos públicos para ellas. E igualmente, un segundo paso, y es restringir que a ese tipo de actividades puedan asistir o ingresar menores de edad. Nos parece que, digamos, con eso lograríamos conservar un equilibrio entre respetar la tradición cultural, no invadir la órbita de derechos privados de los ciudadanos, que por supuesto son libres de mantener las tradiciones que consideren mientras no violen la ley, esta ciertamente no lo viola, pero también avanzar en un criterio de política pública, de priorizar los recursos públicos para otro tipo de actividades sin duda mucho más necesarias. De manera que quisiera dejar a consideración del autor, del ponente y de los colegas esta proposición, que considero es un camino intermedio que nos puede ir trazando un camino de política pública que ya debatimos ampliamente a propósito de la ley animalista. Gracias, presidente. Continúa la